Aquella noche, la casa estaba tan quieta que cualquier sonido parecía un mensaje. El viento golpeaba suavemente las ventanas, las tuberías murmuraban como siempre, y mi hermano respiraba al ritmo de quien aún confía en el mundo. Yo no podía dormir. Algo en el aire tenía un peso distinto, una presencia que no lograba nombrar. A veces, el silencio es la primera advertencia, pero uno solo entende eso después que todo termina. Recuerdo el instante exacto en que escuché la madera crujir en el pasillo. No era un ruido normal, no era viejo, no era casual. Fue un paso, uno, único, suficiente para que mi corazón se apretara contra mis costillas. Me quedé inmóvil, paralizado, con la sensación de que alguien estaba ahí, entre nosotros, respirando donde no debía. Pensé que era mi padre levantándose por agua, pero no escuché el sonido del interruptor ni el vaso en la cocina. Solo ese paso. Y luego, nada. Me levanté con cuidado, empujado por una mistura de curiosidad y miedo, y abrí un poco la puerta. La casa estaba apagada por completo, excepto por un hilo de luz que escapaba debajo de la puerta del cuarto de mi hermano. Él nunca dormía con luz encendida. Esa línea amarillenta temblaba, como si hubiese movimiento adentro. Sentí un frío que no venía del clima, sino de algo que entendía, sin querer entender. Él no estaba solo. Di un paso hacia adelante y escuché una respiración profunda, lenta, adulta. No era la de mi hermano. Era más pesada, más controlada, como si perteneciera a alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Me quedé petrificado frente a su puerta, con la garganta cerrada, incapaz de gritar. Oía murmullos. Alguien lo estaba calmando. Alguien lo estaba preparando. Cuando finalmente empujé la puerta, ya era tarde. Había un hombre dentro, un hombre que no conocía, un hombre que me miró con los ojos más quietos que he visto en mi vida antes de llevarse a mi hermano en silencio. Nunca imaginé que el verdadero terror no tenía que ver con gritos, sangre o puertas destruidas, sino con la absoluta tranquilidad con la que alguien puede entrar a tu casa y arrancarte la vida sin hacer un solo ruido. Aquella noche lo aprendí, porque ese hombre, ese desconocido sin sombra, sin apuro, sin temblor en las manos, cruzó nuestro pasillo como si hubiera vivido ahí toda su vida, como si conociera cada gesto, cada rutina, cada debilidad de nuestra familia. Durante años creímos estar seguros. Cerraduras nuevas, ventanas reforzadas, luces automáticas en el jardín, todo lo que una familia hace para proteger a quienes ama. Pero hay personas que no buscan romper nada, buscan encajar. Y fue ese tipo de maldad la que entró en nuestra casa. No se trató de un secuestrador común, no fue un ladrón, no fue un accidente. Aquel hombre llegó como si hubiera sido invitado, como si perteneciera a la noche que respiraba dentro de nuestro hogar. Lo que más me atormenta es recordar que hubo señales, pequeñas cosas que ignoramos, una sombra donde no debería haber sombra, un juguete movido de lugar, una puerta que jurábamos haber cerrado. Todo parecía un erronoso, hasta que entendemos que no era erro, era él. Él estaba estudiándonos, observándonos, aprendiendo cómo entrar sin ser visto. Antes de continuar, si quieres que más personas conozcan historias como esta, reales, tensas y profundamente humanas, comenta, suscríbete y dale like. Tu apoyo mantiene vivo este canal y nos permite contar lo que muchos prefieren olvidar. Y esta historia, la mía, comenzó en un lugar aparentemente tranquilo, un pequeño pueblo del interior de Nuevo México, donde todos creíamos conocernos, hasta que descubrimos que no era así. Aquí es donde todo cambió. Aquí es donde él apareció. La noche comenzó con una calma engañosa, de esas que parecen una bendición después de un día agotador, pero que esconden un segundo rostro, mucho más oscuro. Mi madre había apagado todas las luces, salvo la del pasillo, una costumbre que tenía para que mi hermano pudiera ir al baño sin tropezar con los juguetes esparcidos por la casa. Yo estaba en mi cuarto, escuchando el viejo ventilador girar con un chirrido lento y rítmico, cuando un pensamiento insistente comenzó a incomodarme. Algo estaba fuera de lugar. No sabía explicarlo.
Era como si el aire se moviera distinto, como si la casa respirara. Intenté ignorarlo, convencido de que el cansancio jugaba conmigo, pero aquella sensación se quedaría conmigo para siempre, porque fue mi primera advertencia de que no estábamos solos. Mi hermano menor, Julián, tenía la costumbre de hablar dormido. A veces murmuraba palabras incomprensibles, otras veces se reía, y en ocasiones parecía mantener conversaciones enteras con alguien que no conocíamos. Mis padres solían bromear diciendo que él era el único que tenía amigos imaginarios en sueños. Aquellas risas nocturnas eran tan normales para nosotros que jamás pensamos que un día serían la clave para descubrir algo terriblemente real. Esa noche, sin embargo, su cuarto estaba extrañamente silencioso. No había risas, no había giros en la cama, no había nada. Un silencio sólido, absoluto, como si el cuarto estuviera vacío. Me levanté, empujado por una inquietud que no tenía fundamento, y apoyé la oreja en la pared que dividía nuestros cuartos. No escuché nada. Ese fue el segundo aviso. Caminé hasta la cocina, arrastrando los pies contra el piso frío para no despertar a nadie. Abrí la nevera buscando agua, pero al cerrar la puerta, noté algo que me hizo fruncir el ceño. La ventana sobre el fregadero estaba empañada por dentro. No había vapor en la cocina, no había olla hirviendo, no había razón para aquello. Me acerqué, pasé el dedo por el vidrio y sentí un leve rastro de humedad. Era como si alguien hubiera respirado muy cerca del cristal. Intenté decirme que tal vez alguno de mis padres había estado ahí minutos antes, pero la cocina olía a vacío, a quietud, a algo que llevaba horas sin ser tocado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por un susto, sino por una certeza que aún no lograba formar en palabras. Alguien había estado ahí mirando hacia el interior de la casa. Mientras regresaba al pasillo, escuché un sonido tan tenue que casi lo confundí con un recuerdo. Un gemido, corto, ahogado, proveniente del cuarto de Julián. Corrí hacia su puerta, pero cuando la toqué, la luz se apagó de golpe dentro del cuarto. Un clic seco, un gesto preciso. No fue un fallo eléctrico, fue una mano. Sentí mis piernas temblar, no porque estuviera imaginando cosas, sino porque alguien, dentro del cuarto de mi hermano, había tomado la decisión de quedarse en la oscuridad. Coloqué la mano sobre la perilla y la sentí tibia, demasiado tibia, como si alguien la hubiese sostenido hacía segundos. Todo mi cuerpo me gritaba que despertara a mis padres, que corriera, que huyera, pero no podía. Era como si una fuerza silenciosa me jalara hacia adelante, obligándome a enfrentar lo que estaba ocurriendo. Empujé la puerta lentamente, esperando ver a Julián dormido, esperando que todo no fuera más que un susto innecesario. Pero lo que vi me rompió, una silueta alta, inmóvil, detrás de la cama. No distinguía su rostro, pero veía el contorno de sus hombros, rectos, tensos, como si estuviera escuchando cada uno de mis movimientos. Julián estaba sentado sobre la cama, despierto, con la mirada fija en esa figura. No lloraba, no hablaba, no se movía. Era como si estuviera en trance. Intenté llamarlo, pero solo salió un susurro rasgado de mi garganta. La figura giró la cabeza hacia mí. No escuché pasos, no escuché respiración, solo escuché mi propio terror. El hombre avanzó un paso, no agresivo, sino calculado, como quien está midiendo la distancia exacta entre dos piezas en un tablero. Lo único que pude distinguir en su rostro fueron los ojos. No reflejaban la luz, parecían absorberla. No había ira, no había prisa, solo había intención. Una intención fría, absoluta, como si ya hubiera decidido lo que iba a hacer desde mucho antes de que yo naciera. Julián estiró la mano hacia mí, pero el hombre la tomó con suavidad, como si estuviera protegiéndolo de mí. Esa imagen, mi hermano confiando más en un extraño que en mí, me atravesó como un cuchillo. Intenté gritar, pero el aire no llegó a mis pulmones. El hombre entonces inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo, casi educado, como si me estuviera pidiendo permiso. Y lo siguiente que hizo fue levantarse por completo. Medía más que mi padre. Tenía los hombros anchos y una postura que no era natural en alguien que entra a robar. No tenía miedo de ser visto.
No estaba escondiéndose. Actuaba como si estuviera en su propia casa. Me quedé petrificado, sin saber si retroceder o correr. Y en ese instante él tomó a mi hermano de la muñeca, no con violencia, sino con una firmeza imposible de romper. Julián no dijo ni una palabra. Di un paso hacia adelante, llevándome la mano hacia la garganta, buscando recuperar el aire necesario para soltar un grito, cualquier sonido que alertara a mis padres. Pero el hombre fue más rápido. Con un movimiento suave, casi elegante, levantó a Julián en brazos y lo acomodó contra su pecho, como un padre que alza a su hijo para llevarlo a la cama. Pero él no iba hacia la cama. Él iba hacia la ventana. La misma ventana que yo había visto empañada minutos antes. En ese momento lo entendí. Él no entró por la puerta. Él entró por ahí. Y estaba a punto de salir por el mismo lugar. Corrí hacia ellos, impulsado por un instinto que superaba cualquier miedo. Pero el hombre se detuvo y me miró de nuevo. Y esa mirada fue suficiente para detenerme. No dijo una sola palabra. No levantó un arma. No me amenazó. Su presencia era la amenaza. Su silencio era la advertencia. Su calma era la sentencia. Era como si toda mi existencia estuviera en sus manos, como si yo fuese irrelevante frente a algo mucho mayor que mi comprensión. Y entonces, con un solo brazo, levantó la ventana sin esfuerzo, como si no tuviera cerrojos, como si siempre hubiera estado abierta para él. El aire frío entró de golpe y me cortó la respiración. Vi a mi hermano girar el rostro hacia mí por última vez, con los ojos vidriosos, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Extendió la mano. Intenté alcanzarlo, pero el hombre dio un paso hacia el exterior, sin perder el equilibrio, sin hacer ruido, sin dejar rastro, y en un segundo que jamás podré olvidar, desapareció con mi hermano en la oscuridad del patio, como si ambos hubieran sido tragados por la misma noche que horas antes parecía tan tranquila. No reaccioné. No pude. Me quedé mirando la ventana abierta, incapaz de moverme, incapaz de gritar, incapaz de aceptar que aquel instante ya era un recuerdo que me perseguiría toda la vida. Y fue solamente cuando el viento movió las cortinas, haciendo sonar los colgantes de madera, que comprendí algo devastador. El hombre no estaba improvisando. Él había venido por mi hermano, y desde mucho antes de que yo me despertara, él ya estaba dentro de nuestra casa. El grito que no pude soltar en el momento del secuestro finalmente estalló en mi garganta cuando mis piernas cedieron y caí al piso del cuarto de Julián. Fue un sonido torpe, roto, que no se parecía a nada humano. Un ruido nacido del pánico y de la impotencia absoluta. Ese grito despertó a mis padres, quienes corrieron por el pasillo sin comprender que, desde hacía minutos, todo ya estaba perdido. Mi madre llegó primero. Sus ojos se abrieron tanto que parecían lastimarse al ver la ventana abierta, las cortinas agitándose con un viento helado y mi cuerpo encogido en el suelo, temblando. Mi padre, descalzo y respirando con dificultad, empujó la ventana para mirar hacia afuera, pero la oscuridad lo devoraba todo. No había rastro, no había movimiento, no había ni siquiera huellas en la tierra. Era como si la noche hubiera cerrado la boca después de tragarse a mi hermano. Mi padre intentó saltar por la ventana y correr hacia el patio, pero mi madre lo detuvo gritando que podría ser peligroso. Yo no entendía nada. No sabía cómo explicar lo que había visto. No sabía cómo decir en palabras que ese hombre no se movía como alguien normal, que no caminaba con urgencia, que no respiraba con miedo, que no tenía la desesperación de un secuestrador improvisado. Él sabía exactamente qué estaba haciendo. Mis padres me hacían preguntas sin darme tiempo a pensar. ¿Quién era? ¿Lo conocías? ¿Por dónde entró? ¿Por qué no gritaste? No supe responder. Mi cabeza estaba llena de imágenes que se superponían. La mano grande sujetando la muñeca de mi hermano, la luz temblorosa en el cuarto, aquellos ojos que parecían absorber toda la claridad. Esa mirada me había paralizado por completo, como si me hubiese empujado hacia dentro de mi propio miedo. En cuanto mi padre logró soltarse del agarre de mi madre, salió al patio por la puerta trasera con una linterna que no dejaba de temblar en su mano. Yo lo seguí, descalzo, con el frío cortándome los pies,
pero la linterna apenas podía atravesar la neblina espesa que se acumulaba cerca del suelo. Todo el patio parecía más grande de lo normal, como si el secuestrador hubiera estirado la noche para esconderse dentro de ella. No había huellas en la tierra húmeda, no había ramas quebradas, no había sombra moviéndose entre los árboles. Nada, solo un silencio que parecía reírse de nosotros. Mi padre gritó el nombre de Julián una y otra vez, tan fuerte que pensé que despertaría a todo el vecindario. Pero nadie respondió, ni siquiera el eco. Cuando regresamos a la casa, mi madre estaba en el teléfono con la policía tartamudeando, intentando explicar lo que había pasado, mas a cada frase ella misma parecía duvidar lo que estaba diciendo. Porque, ¿cómo se explica que un hombre entre sin romper nada? ¿Cómo se explica que un niño salga sin resistirse? ¿Cómo se explica que no haya rastro alguno? Todo sonaba a delirio, a pesadilla, a algo imposible de comprobar, y, sin embargo, todo había ocurrido frente a mis ojos. El oficial que atendió la llamada pidió que mantuviéramos la calma y que no tocáramos nada, que un equipo ya estaba en camino. Pero mientras mi madre hablaba, yo no podía dejar de mirar la ventana abierta, como si aún pudiera ver la sombra del hombre alejándose con mi hermano en brazos. La policía llegó en menos de 15 minutos, pero parecieron horas. Eran 2 patrullas con las luces encendidas, bañando nuestra casa en un destello azul intermitente que hacía que todo pareciera aún más irreal. Los oficiales entraron con rapidez, analizaron la ventana, revisaron el cuarto, preguntaron 1000 veces lo mismo. Y a cada repetición, mi voz parecía desaparecer un poco más. Ellos querían una descripción, querían saber su rostro, su ropa, su voz. Yo solo podía repetir lo mismo. Era alto, no hablaba. Sus ojos no tenían luz. Un oficial anotó aquello, pero pude ver en su expresión que lo consideraba irrelevante, casi infantil. Sin embargo, había algo más que yo no me atrevía a decir. Aquel hombre parecía conocer nuestra casa, parecía saber dónde pisar, parecía saber dónde estaba cada objeto. No era un desconocido improvisando, era un intruso estudiado. Mientras algunos policías buscaban huellas fuera, otros entrevistaban a mis padres dentro. Mi madre lloraba sin control, al borde de un ataque de nervios, y mi padre, que siempre había sido fuerte, estaba transformado en una figura derrotada, incapaz de encontrar sentido. Fue cuando uno de los agentes regresó del patio con el ceño fruncido. No hay marcas de entrada ni de salida. Nada indica que alguien haya saltado esta ventana. Mi padre se enfureció gritando que claro que alguien lo había hecho, que yo lo había visto. Pero el agente insistió. No había barro, no había rasgaduras en la madera, no había nada disturbed. Era un patio intacto, un patio virgen, como si nadie hubiera pasado por allí en meses. Esa afirmación abrió una brecha dentro de mí, porque significaba algo terrible. Si no entró por la puerta y no salió por la ventana, ¿por dónde entró? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo cargó a mi hermano sin dejar rastro? Los policías comenzaron a sugerir posibilidades que me hirieron como cuchilladas, que tal vez Julián había salido por su cuenta, que quizá yo había imaginado la figura en la oscuridad, que tal vez había sido un sueño confundido con realidad. Cada una de esas teorías me hacía sentir más solo, más pequeño, más culpado. Eu queria gritar que não era imaginação, que ele estava ali, que eu ouvi, que ele respirou dentro do quarto. Pero nenhuma palavra parecia suficiente para romper aquela parede de incredulidade. El tiempo pasó de forma confusa. En algún momento, la policía se dividió en grupos para comenzar una búsqueda por el bosque cercano, iluminando os caminhos estreitos com lanternas trémulas, gritando o nome de Julián no meio da escuridão. Vizinhos começaram a sair de suas casas, perguntando o que havia acontecido, oferecendo ajuda, alguns tentando consolar minha mãe. Mas eu percebia nos olhos deles uma pergunta silenciosa, uma dúvida cruel. Como pode desaparecer um ninho de um quarto cerrado? Esa duda envenenó el aire. Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. Cuando la madrugada comenzó a insinuar una luz grisácea en el horizonte, los oficiales regresaron con malas noticias. No habían encontrado nada. Ni ropa, ni marcas, ni sonidos, nada. Mi madre cayó de rodillas,
Mi padre golpeó la pared con tanta fuerza que se abrió la piel de sus nudillos, y yo sentí que mi cuerpo entero se apagaba, como si una parte de mí hubiera sido arrancada junto con mi hermano. Aún así, algo dentro de mim seguia ardendo. Uma certeza silenciosa que martelava minha mente. Aquele homem não estava fugindo. Ele não tinha medo. Ele não estava perdido no bosque. Ele sabia exatamente para onde estava levando meu irmão. Los policías intentaron convencer a mis padres de descansar, pero nadie en aquella casa podía hacerlo. El sol apenas había nacido cuando el detective a cargo regresó a la sala y nos dijo algo que me congeló por completo. Vamos a revisar los alrededores de la casa otra vez, pero hay un detalle. Una de las cámaras de seguridad del vecindario captó movimiento a las 3:10 de la madrugada frente a su casa. Y hay algo más. Una sombra se acerca a una de las ventanas. Minha mãe apertou minha mão com força, como se tivesse entendido antes mesmo que eu. Aquela sombra só podia ser ele. El detective respiró hondo antes de continuar. Lo extraño es que la sombra aparece, pero nunca se va. Mis pelos se levantaram. Aquilo não fazia sentido. El detective concluyó con voz grave. La sombra se queda parada ahí, sin moverse, durante más de 20 minutos, y luego desaparece como si hubiera sido apagada. Yo supe en ese instante que el hombre que se llevó a mi hermano no era alguien que simplemente había encontrado nuestra casa. Él estaba esperando, observando, y quizás, lo peor de todo, ele ainda poderia estar perto. La casa amaneció como un lienzo manchado por la urgencia. Paredes que antes conocía, ahora parecían pintadas con un gris cortante, sombras que se pegaban a las esquinas como barniz seco. Cada objeto adquiría un contorno nuevo bajo la luz temblorosa de las linternas, y yo, que había pasado la noche en vela, veía mi hogar como si un pintor antiguo lo hubiera alcanzado con una sola pincelada. Una mesa, una silla, la cama vacía de Julián, todo recortado en ese contraste brutal entre lo iluminado y lo oculto. Era una escena rembrandtiana, no por la belleza, sino por la profundidad brutal de la oscuridad que acompaña la luz. Y yo me sentía dentro de un cuadro donde cada matiz contaba una versión diferente de la misma mentira, que mi hermano aún pudiera estar allí. Los detectives inspeccionaban todo con una paciencia metódica que me parecía fría. Sus linternas recorrían superficies, los guantes rozaban marcos, y sus voces, cuando susurraban órdenes, parecían palabras extraídas de una Biblia de procedimiento. Les hablé de la ventana empañada, de la respiración junto al vidrio y de cómo el hombre parecía moverse sin prisa, como si conociera cada paso del cuarto. Algunos anotaron. Otros miraron mi cara con la incredulidad de quien escucha un argumento demasiado extraño para sostenerse. Pero hubo un oficial, uno con la mandíbula angulosa y ojos que no parpadeaban fácil, que volvió a mirar la ventana como si buscara algo que los demás no querían ver. Ese hombre respiró hondo y dijo, «Lo tomaremos en serio». Su tono no era consuelo, era promesa. Salimos del interior y recorrimos el perímetro con un grupo reducido. El patio, bañado por una luz gris que mordía las plantas, mostraba su propia paleta de sombras. Encontraron rastros pequeños, casi invisibles. Una huella apenas marcada junto al desagüe. Una rama levemente doblada. No era la violencia de una huida, era la discreción de quien respeta su propio paso. El detective de mandíbula encontró un detalle aún más perturbador. Una mancha diminuta en la parte exterior del marco de la ventana, como una salpicadura de pintura seca y oscura. Al tocarla con un hisopo, sus dedos no temblaron, pero yo vi en su rostro la misma alarma que me había recorrido la espalda. No era barro, no era sangre, era algo que no supimos interpretar de inmediato. Volvimos a entrar. La casa nos recibió con un silencio pesado, sostenido por la presencia de la ausencia. En el cuarto de Julián, la almohada conservaba la forma de su cabeza y la cama retuvo un calor residual que la noche parecía negarse a disipar. El detective con mandíbula angulosa se inclinó, acercó su linterna y fotografió la sutil huella en el colchón, como quien documenta la prueba de una injusticia estéril. Me obligué a describir cada gesto del hombre. Cómo tomó a mi hermano, cómo lo sostuvo,
cómo no hizo ruido. Y al nombrar esos actos, sentí que los revivía en detalle doloroso. Mis palabras eran pigmento que pintaba otra vez la escena. Cada recuerdo volvía más nítido el contorno de su presencia. Mientras tanto, el técnico que había revisado las grabaciones del vecindario vino con un USB en la mano y nos reunió a todos frente a la pantalla pequeña de su portátil. La imagen era granulada, como una fotografía antigua. La calle vacía, la hora marcada en rojo y la silueta, esa sombra rígida plantada frente a la ventana durante minutos interminables. Al acelerar el video, la sombra no hacía movimientos bruscos. Parecía más bien estarse acostumbrando a la luz, midiendo distancias, evaluando. Y cuando desaparecía, lo hacía con la misma precisión con la que un artista borra una línea con un trapo, sin esfuerzo, sin arrastre. El técnico repitió la secuencia una y otra vez hasta que las voces se apaciguaron en la habitación, como espectadores que miran una imagen hermosa y aterradora a la vez. Esa tarde, la noticia se extendió por el pueblo como un olor que no se puede quitar. Llegó a la tienda, al taller del señor Ortega, al ministerio municipal. Vecinos que jamás habían cruzado palabra con nosotros se presentaron en la puerta, algunos con velas, otros con miradas que mezclaban curiosidad y miedo. Los rumores, sin embargo, comenzaron a pintar otra capa sobre la historia. Algunos decían que habían visto a un hombre pasar a esa hora. Otros que conocían de cosas raras alrededor de la casa desde hacía semanas. La verdad y la fábula empezaban a mezclarse como colores en una paleta, pero hubo un vecino, la señora Ruiz, que insistió en algo que me heló. Vi la sombra anoche, pero pensé que era un árbol. No pensé que... Su voz cayó en un silencio que lo dijo todo. Todos habíamos aceptado pequeñas anomalías, hasta que una de ellas se tragó lo más sagrado. Los días siguientes se volvieron una sucesión de interrogatorios, búsquedas y esperas. La policía trazó mapas, tomó huellas, consultó bases de datos. El detective de mandíbula quedó obsesionado por la mancha seca del marco y trajo a un experto que, tras analizarla, dijo palabras que nadie quería oír. No es de origen humano, no es material orgánico. Esa frase flotó pesado en la habitación como una nota desafinada. Traté de entenderla sin éxito. Mi mente se negaba a aceptar que hubiera algo fuera de lo humano involucrado, pero las pruebas parecían inclinarse hacia una realidad que no conocíamos. La idea de que algo que no pertenecía a nuestro orden hubiera existido dentro de mi casa golpeó mis cimientos con la furia de una tormenta. En una de esas noches imposibles, me senté en la sala con una linterna y miré el techo como si fuera un cielo que podría dar respuestas. Pensé en la figura que me había mirado sin luz en los ojos, en cómo se movía con la certeza de quien entra donde siempre estuvo invitado. Recordé a Julián con su risa dormida, con su manera de enrollar el dedo en la manta, y por primera vez sentí una rabia que no conocía. No era solo miedo, era indignación ante la burla de un intruso que había violado la intimidad con la delicadeza de un ladrón de silencios. Esa rabia me empujó a no permitir que lo que había pasado se volviera otra historia folclórica del pueblo. Quería respuestas y estaba dispuesto a buscarlas, incluso si me llevaban a lugares que no quería ver. Esa búsqueda me llevó finalmente a indagar por mi cuenta. Reuní relatos, cotejé horarios y volví a ver el video del vecindario, píxel por píxel. Observé la manera en que la sombra se acercaba y noté un detalle que ningún detective había mencionado. La silueta parecía detenerse siempre frente a casas con ventanas pequeñas, con cortinas gastadas, con una luz tenue que no cambiaba mucho. Era como si buscara casas que conservaran un cierto tipo de calma, de rutina vulnerable. Esa observación me abrió una puerta peligrosa. Si había un patrón, entonces no éramos un caso aislado. Si no éramos únicos, quizás había más como nosotros a los que el hombre había tocado con su silencio. La noche en que decidí seguir esa corazonada, el pueblo estaba envuelto en una neblina que dramatizaba todo con una suavidad cruel. Caminé con cuidado por las calles, mirando cada ventana, cada reflejo, imaginando la sombra contra el vidrio. Pensé en el remedio que mi madre solía repetir frente a la estufa:
Cierra todo con cariño, decía, como si el cariño pudiera ser una barrera. Llegué hasta la casa de la señora Ruiz y toqué el timbre, pero nadie respondió. Observé su ventana y por un momento juraría que vi una figura detrás de la cortina. Mi corazón se aceleró. ¿Era mi desesperación o realmente había alguien más? Antes de decidirme a empujar la puerta, una luz dentro de la casa cambió, un resplandor breve, como la pincelada de un farol que alguien aprieta y suelta. Di un paso atrás. No estaba preparado para seguir a la sombra hasta donde quisiera llevarme. Volví a mi casa con las manos vacías, pero con la certeza de que la calma del pueblo era solo piel fina que cubría algo más profundo. En la cocina guardé una foto de Julián, la misma que tenía su sonrisa congelada en la pared, y la sostuve con fuerza hasta que me dolieron los dedos. En la imagen su mirada era la misma que la de siempre, confiada, incauta, infantil. La coloqué frente a la ventana del salón, y mientras la luna se colaba por el cristal, pensé en la posibilidad más terrible, que el hombre no solo nos hubiese visitado, sino que estuviera tocando, buscando, recolectando esa calma en otros hogares vecinos. Rembrandt pintaba la luz para mostrar la verdad escondida. Yo ahora sentía que debía encender mi propia luz para encontrar la mía. Y supe, con una certeza afilada, que no descansaría hasta recuperar lo que se había llevado. Aquel amanecer, después de otra noche sin dormir, la casa se convirtió en un laberinto, donde cada sombra parecía un recordatorio de lo que había perdido. Mi madre insistía en preparar café, aunque nadie pudiera tragar ni un sorbo. Mi padre se quedaba junto a la ventana del cuarto de Julián, inmóvil, como si esperara que en cualquier momento la silueta del niño apareciera del otro lado. Para mí, sin embargo, el silencio era insoportable. No podía quedarme quieto. No podía soportar la idea de que el hombre estuviera aún más cerca, quizá observando. Las noches eran largas, pero las mañanas eran peores. Tenían un brillo falso que parecía burlarse de nuestra ruina. Decidí volver al cuarto de mi hermano. Entré despacio, como si aún hubiera alguien adentro, y el olor tenue de su almohada me apuñaló con una nostalgia insoportable. Toqué la manta, buscando algún indicio que se nos hubiese escapado. Y fue entonces cuando lo vi, un pequeño hilo oscuro atrapado entre las fibras del cobertor. No era cabello humano, no era pelusa, era algo rígido, áspero, como una fibra vegetal quemada. Lo guardé con cuidado, sintiendo en mi pecho esa mezcla de miedo y propósito que comienza a tomar forma cuando uno entiende que ya no puede confiar solo en los demás. Sabía que el detective de mandíbula angulosa, cuya dedicación comenzaba a remover sospechas dentro del propio equipo, debía verlo. Cuando salí del cuarto, encontré al detective hablando en voz baja con otro oficial, ambos inclinados sobre un cuaderno lleno de dibujos. Me acerqué sin anunciarme y vi que eran bocetos, ventanas, marcos, la silueta captada en la cámara. El detective alzó la mirada y por un segundo vi en sus ojos algo que no era profesionalidad ni frialdad, sino preocupación genuina. Le mostré la fibra. Él tomó una lupa, la examinó y su expresión se tensó. Esto no pertenece a ropa, ni a cuerdas, ni a plantas comunes. Es demasiado uniforme. Lo guardó en una bolsita hermética y me pidió que lo acompañara afuera. Yo entendí sin palabras que esa fibra también lo inquietaba. Caminamos hasta la parte posterior de la casa. El detective señaló la marca oscura que habíamos visto días antes en el marco de la ventana. Habían raspado una muestra. El laboratorio preliminar había confirmado que no correspondía a sustancias conocidas, ni pintura, ni sangre, ni ceniza. Era como un residuo de origen indefinido. Eso abría una incógnita que los policías no querían admitir. O se trataba de algo extremadamente inusual, o de algo que no querían considerar. «Necesito que pienses bien», me dijo el detective. ¿El hombre respiraba? ¿Movió los labios? ¿Hizo ruido al caminar? Yo respiré hondo y recordé esa presencia absurda, silenciosa, precisa. No, ningún sonido, nada humano. Sus pupilas se contrajeron. No lo dijo en voz alta, pero su mente ya estaba en el mismo punto que la mía. Aquel hombre parecía algo que imitaba lo humano.
pero sin comprenderlo del todo. La investigación tomó un giro inesperado cuando revisaron viejos registros del pueblo. En la comisaría, entre documentos polvorientos, apareció un reporte de hace casi 30 años. El detective me llamó con urgencia para que lo leyera. Era un caso muy similar. Un niño desaparecido de su cuarto, sin señales de violencia, sin testigos, con la ventana como único punto alterado. La madre del niño había declarado que durante semanas había sentido que alguien observaba su casa. El reporte se cerró sin pistas. El niño jamás apareció. Y lo más inquietante, la casa de aquella familia estaba en la misma calle en la que vivíamos nosotros, a solo 2 cuadras. Algo antiguo, algo que había esperado, algo que había vuelto. Esa noche, el detective decidió montar vigilancia alrededor de la casa. 2 patrullas estacionaron con las luces apagadas y agentes caminaron por el perímetro con linternas cubiertas. Yo me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta principal, sintiendo que el aire del interior se había vuelto denso, casi opaco. Mi madre dormía abrazada a una foto de Julián. Mi padre fingía escribir una lista de tareas para no derrumbarse, pero sus manos temblaban. A medianoche, escuchamos un golpe metálico afuera, leve pero claro. Todos nos quedamos congelados. El detective hizo señas desde la ventana, indicando a los agentes que rodearan la casa. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. El golpe se repitió, esta vez más suave, como si alguien estuviera probando el material del portón. El detective me pidió que me alejara, pero yo me negué. Había algo en ese sonido que reconocía, algo que había oído antes. La sutileza con la que aquel hombre abría paso, la falta de urgencia, la calma violenta. Los agentes dieron la vuelta completa alrededor de la casa y no encontraron nada. Sin embargo, cuando el detective regresó al salón, su rostro estaba pálido. «Hay algo en el aire», murmuró. No me atreví a preguntar. Todos lo sentíamos, como electricidad cargada, como un presentimiento final. Decidimos revisar las cámaras que habían instalado afuera. Una de ellas, la que apuntaba al pasillo lateral, mostraba algo imposible. Durante el golpe metálico, un parpadeo breve reveló una figura estática junto al muro, de espaldas a la cámara. Muy alta, demasiado inmóvil. La silueta desapareció un cuadro después, como si nunca hubiera estado. El detective rebobinó la imagen una y otra vez. Cada repetición me provocaba un escalofrío más profundo. Aquello no era la sombra de un árbol. No era distorsión, era él, observando, esperando. El detective ordenó reforzar la vigilancia, pero una inquietud creciente me empujó a hacer algo que no había considerado antes. Revisar el bosque cercano por mi cuenta. No una búsqueda improvisada, sino un camino específico que había notado al ver la cámara vecinal. Un sendero estrecho detrás de una cerca vieja, que parecía alinearse con la dirección exacta por la que la figura había desaparecido la noche del secuestro. Intuí, sin lógica aparente, que ese sendero había sido usado antes, como un trazo repetido tantas veces que deja marca en el aire. Tomé una linterna sin permiso y salí mientras los agentes estaban distraídos revisando la grabación. El frío cortaba como vidrio. El detector de humedad del bosque exhalaba una neblina baja que hacía que cada rama pareciera un dedo. Avancé con pasos silenciosos, siguiendo ese sendero que cuanto más profundo iba, más parecía un corredor natural, un pasaje que alguien había memorizado. Y entonces lo vi. Ramas quebradas con una separación tan exacta que parecía hecha por una mano experta, cortes finos en la corteza de un árbol, como si algo hubiese pasado rozándolo. Mi pulso se aceleró. Avancé unos pasos más y encontré un objeto que me detuvo en seco. Un pedazo de manta infantil atrapado en una espina. Era de Julián. Reconocí el patrón azul pálido, las estrellas bordadas. Lo tomé con manos temblorosas. No estaba sucio, no estaba empapado. Era como si hubiera sido dejado ahí a propósito. Como un señuelo, como una advertencia, como un mensaje directo para mí. Y entonces, justo cuando levanté la linterna para mirar el camino más adelante, el bosque respondió. Un crujido, un suspiro grave, una respiración profunda que no pertenecía al viento.
No vi su rostro, no vi su cuerpo, pero sentí que él estaba allí, observándome, como la noche en que se llevó a mi hermano, como si me hubiera seguido todo este tiempo, como si fuera yo a quien quería ahora. El sonido en el bosque no fue un simple crujido, fue una declaración, una presencia que no necesitaba mostrarse para imponer su dominio. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en mi mano, iluminando apenas un círculo amarillento que no alcanzaba a romper la oscuridad que respiraba entre los árboles. Cada brizna de aire parecía detenerse, cada sombra parecía posicionarse para observarme. Sentí un tirón seco en la garganta, como si el miedo hubiera metido la mano dentro de mi cuerpo. No sabía si retroceder o avanzar, pero mis piernas ya no respondían a órdenes lógicas. Avanzaron por sí solas, como si yo fuera un visitante en mi propio cuerpo. La respiración profunda volvió a escucharse, un poco más cerca, como si alguien o algo conociera perfectamente el ritmo de mi miedo. Y en ese instante entendí que no estaba buscando a mi hermano, sino entrando en territorio ajeno. La linterna parpadeó. Ese titubeo de luz fue como un latido del bosque, una advertencia disfrazada de accidente eléctrico. Di un paso más y mis pies hundieron hojas húmedas que desprendieron un olor terroso profundamente antiguo. Había algo en ese aroma que no pertenecía al presente, algo que evocaba historias viejas, no contadas. Un susurro casi imperceptible se deslizó entre los árboles, una vibración más que un sonido. Intenté decirme que era el viento, pero el viento no articula ritmos. Ese susurro tenía cadencia, tenía intención. Me agaché instintivamente, como si el bosque me estuviera ordenando reducir mi tamaño, disminuir mi presencia. Entonces vi otra señal, una marca en la tierra, una línea recta, demasiado perfecta para ser natural, como si alguien hubiera arrastrado un objeto delgado y largo hacia adelante y desaparecido de golpe. Ese trazo, esa guía, parecía esperarme. Quise retroceder, pero algo se movió delante de mí. Un destello pálido, como un pedazo de tela o una piel rozando la luz. El corazón me martilló el pecho. Mi mano apretó la linterna hasta dolerme los dedos. Los sonidos se hicieron más densos, más pesados, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Y entonces lo vi, una figura alta, inmóvil, con los hombros tensos, a unos 10 metros, perfilada por la poca luz que se filtraba entre las ramas. No caminaba, no avanzaba. Solamente estaba allí, como si hubiera estado esperando exactamente el momento en que yo cruzara esa línea invisible del territorio. La figura parecía cubierta por algo semejante a un abrigo largo, pero su contorno era demasiado rígido, demasiado simétrico, como si no estuviera hecha de tela. Uno de sus brazos parecía sostener algo pequeño. Mi garganta se cerró. Era la manta de Julián. Di un paso adelante sin pensarlo. Ni siquiera sentí mis piernas. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que no debía acercarme, pero el impulso de recuperar a mi hermano era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. La figura inclinó ligeramente la cabeza, igual que lo había hecho aquella noche en la habitación. Ese gesto, mínimo, silencioso, casi educado, me paralizó. El bosque se volvió un túnel. Mi visión se estrechó hasta quedar reducida a esa silueta imposible. Intenté llamar a mi hermano, pero mi voz no salió. El sonido murió en mi boca. Fue entonces cuando la figura extendió el brazo muy lentamente, dejando caer la manta al suelo, como si plantara una bandera o marcara el terreno. Y cuando lo hizo, escuché una respiración distinta, una pequeña, un sollozo corto. Julián, mis ojos se llenaron de lágrimas. Quise correr, pero la figura dio un paso adelante y la luz de mi linterna se deformó a su alrededor, como si la oscuridad que lo envolvía fuera más densa que el aire. No emitió amenaza alguna, no levantó un arma, no intentó ocultarse. Simplemente estaba ahí reclamando un derecho que yo no comprendía. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, un gesto diminuto, señaló hacia atrás, a la profundidad del bosque. No movió la mano. No apuntó como un humano. Fue un gesto que apenas pude interpretar, como si indicara que no siguiera, que no avanzara más, como si yo estuviera invadiendo un lugar donde no debía existir.
El silencio se partió cuando un trueno lejano retumbó por el cielo. La figura desapareció entre parpadeos de luz y sombra. No corrió, no se escurrió. Simplemente se desvaneció, como si hubiese cerrado una puerta invisible entre nosotros. Corrí hacia la manta de Julián y la tomé con desesperación. Estaba tibia, tibia como si hubiera estado en brazos hacía segundos. Ese calor fue un golpe al alma. Lloré ahí mismo, de rodillas, con la manta apretada contra mi pecho. Pero cuando levanté la cabeza, escuché pasos detrás de mí, pasos veloces, humanos, y linternas que rompían la oscuridad. Era el detective y dos agentes que me habían seguido al notar mi ausencia. Sus luces iluminaron mi rostro empapado y la manta entre mis manos. Sus expresiones cambiaron instantáneamente. Confusión, alarma, esperanza rota. Regresamos a la casa casi cargados, porque mis piernas ya no querían continuar. Cuando entramos, mis padres se abalanzaron sobre mí, pero yo no podía hablar. Mi madre tocó la manta como si fuera sagrada. Mi padre la apoyó en su rostro y respiró hondo, como si intentara oler a Julián en cada fibra. El detective, sin embargo, permaneció en silencio, mirando la manta con una gravedad que nunca le había visto. Me pidió que explicara lo que había visto, pero cuando abrí la boca, lo único que salió fue un sollozo. No podía describirlo. No podía traducir en palabras esa presencia que parecía humana sin serlo. Ese gesto que parecía advertencia, no violencia. Esa desaparición que no obedecía ninguna lógica conocida. Los agentes analizaron la manta y volvieron con otro detalle imposible. No había rastros de tierra, de humedad, de vegetación del bosque. Ninguna fibra estaba alterada, salvo una esquina que presentaba el mismo residuo oscuro encontrado en la ventana y en el cobertor del cuarto. El detective la observó durante casi un minuto entero antes de decir algo que se clavó en todos nosotros. No fue dejada ahí por casualidad, fue dejada para ser encontrada. Esa frase levantó una teoría aún más aterradora. ¿Y si el hombre quería que siguiéramos su rastro? ¿Y si todo esto era parte de un proceso? ¿Y si Julián no estaba siendo ocultado, sino llevado por etapas? Esa misma noche, mientras mis padres dormían exhaustos por primera vez en días, me quedé sentado en la sala, mirando la manta apoyada sobre la mesa. La casa estaba a oscuras, salvo por una lámpara que parpadeaba cerca de la puerta. El detective se había quedado afuera, vigilando, incapaz de abandonar la escena. Yo observaba cada sombra en las paredes, cada cambio en la respiración del ambiente. Sentía, con una certeza insoportable, que él estaba cerca. No por amenaza, sino por propósito, como si se sintiera dueño del tiempo, como si supiera que aquello no había terminado. Y entonces, en el silencio profundo de la madrugada, escuché un susurro suave, casi infantil, proveniente del pasillo. No era viento, no era eco, no era imaginación. Era la voz de Julián, suave, cansada, como si estuviera llamándome desde muy, muy lejos. Y supe, con un terror que no necesitaba explicación, que aquello no era un final. Era una invitación, un comienzo. A veces me pregunto si la noche en que se llevó a mi hermano fue realmente el comienzo, o si desde mucho antes él ya había estado marcando nuestra casa con su silencio. Desde entonces cada sombra parece tener un peso distinto. Cada rincón de la casa respira como si guardara un secreto que no alcanzo a descifrar. Mi hermano sigue desaparecido, pero la manta tibia que encontré en el bosque y aquella voz debilitada que escuché en el pasillo me recuerdan que él no está perdido. Está en tránsito, entre dos lugares que no deberían existir tan cerca uno del otro. La policía continúa buscando explicaciones, mapas, patrones. Yo, en cambio, entendí que no estoy enfrentando a un hombre como los demás. No es un ladrón, no es un secuestrador tradicional. Es algo que conoce la fragilidad de las casas, que aprende nuestras rutinas, que imita la calma para abrirse paso sin romper nada. Y aunque nunca lo he visto con claridad, sé que no me teme. Sé que me observa. Sé que me permitió seguirlo a propósito. No sé cuándo volverá, no sé qué quiere exactamente, pero sé que regresará porque él no deja puertas abiertas por accidente. Las deja abiertas
para volver a entrar.